Un día estaba platicando con uno de mis exalumnos y me platicó su experiencia en relación con tener lentes. Me dijo que había pasado muchos años sin tener lentes. Él pensaba que veía bien, pero a la hora de leer o ver a alguien entornaba los ojos. Entonces un día una hermana se acercó con él y le dijo: oye, hermano, ¿usted no ve bien? Y le dijo: sí veo, yo veo perfecto. Y ella le preguntó: entonces, ¿por qué entorna siempre sus ojos cuando intenta ver o cuando platica con alguien? Y él me dijo que, dice, pues no le pude contestar, no sabía qué decirle. Y ella le dijo: ¿qué le parece si va a mi laboratorio, a mi negocio y le hacemos una prueba de su vista? Entonces él fue el día que quedaron en la cita. Ella le hizo el examen y entonces unos días después le entregó sus lentes. Y entonces él me dijo: y cuando me puse los lentes, ¡wow! Nunca me imaginé lo que estaba viendo. Entonces me fui a un parque y estuve allí 2 horas sentado, viendo y viendo y viendo lo que yo jamás había visto. Debe ser que es una experiencia muy preciosa ver algo que antes no habíamos visto. ¿Te acuerdas de esa historia cuando el hombre ciego fue sanado por Jesús? Y entonces vinieron los religiosos, lo encontraron por allí en el templo caminando y le dijeron: oye, ¿tú sabes que esa persona que te ayudó a ver es un pecador? ¿Te acuerdas de esa historia? Entonces la respuesta del hombre fue: si es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Antes era ciego y ahora veo. Así que no me importa lo que me digan, lo que me está pasando a mí es que puedo ver algo que antes no veía. Los grandes líderes han visto cosas que los demás, los simples mortales, no podemos ver. Y esta fue la experiencia de Jesús en relación con nosotros. Te leo el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Sin duda, pero absolutamente sin ninguna duda, nuestro Señor Jesús era un visionario. Vio lo que nadie jamás ha podido ver. Vio la salvación, vio el encuentro de miles y millones de personas con Dios, su Padre. Vio cómo vidas destrozadas por la maldad, por el pecado, por de todos los fracasos de los seres humanos. Esas vidas destrozadas encontraban un sentido al encontrarse con Dios. Vio cómo esas historias que iban directo al desastre, historias de personas que iban directo a una verdadera masacre, esas personas al encontrarse con Dios, su historia también era cambiada. Vio cómo personas sumergidas en las más grandes miserias que tú y yo podamos imaginarnos, cuando les llegaba el mensaje del amor de Dios, el gran mensaje simple, potente y transformador de que Dios te ama
Dios te ama. Dios te ama. Ese es el condensado del mensaje del Evangelio. Eso es revolucionario. Cuando alguien asume y recibe ese mensaje, definitivamente que su vida es transformada. Es lo que vio Jesús. Vio cómo el Evangelio del amor de Dios transformaba vidas. Y es que vamos por la vida muchas veces mendigando amor. Sí, estamos como mendigos, estamos como la tierra seca, sedienta del agua del amor. Pero solamente Dios puede llenar de una forma absoluta y completa ese gran vacío del alma humana. Y Jesús vio eso. Vio muchos mendigos en la tierra, mucha gente que no encontraba el amor. Y entonces Él dijo, bien, vale la pena. El texto nos dice algo muy agudo. Dice que Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pero luego dice una cosa más. Dice que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Definitivamente que la cruz es una de las muertes más brutales que se le hayan ocurrido al ser humano. Y además una tortura bestial, ¿no? Quien experimentaba la cruz, definitivamente que experimentaba todo el odio que es capaz el ser humano contra otro ser humano. Y bueno, los romanos eran expertos en este tipo de masacres y en este tipo de castigos brutales. Y Jesús recibió este castigo en su propio cuerpo. Pero lo que nos dice el texto es brutalmente liberador. Dice que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mira nada más lo que hizo Jesús. Jesús puso en un balance el dolor de la cruz, y no solamente el dolor, sino la ignominia, es decir, la vergüenza. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, rezaba el Antiguo Testamento. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Definitivamente que si alguien era crucificado, pues ya era alguien cercenado, era cortado de la humanidad, y no había ni un lugar para él, ni en el cielo y en la tierra, y por eso los ponían suspendidos de un madero, de una cruz. Bueno, Jesús lo puso en un balance. Aparte del dolor, la vergüenza, cargar con la maldición de ser rechazado por los hombres y ser rechazado por Dios. Entonces, pero Él lo puso en una balanza. Y Él dijo, ¿cuánto pesa el dolor de la cruz y la vergüenza de la cruz? ¿Y cuánto pesa el gozo? ¿Cuánto será el gozo de ver millones de personas cambiadas cuando escuchen este mensaje de la cruz? Porque allí en la cruz está manifestado el amor de Dios. El amor de Dios por los perdidos. Un inocente que muere por los millones de culpables. Y entonces Jesús lo puso en una balanza, y se dio cuenta que el dolor y la vergüenza, la ignominia de la cruz, definitivamente era mínimo en relación con el gozo de ver tu historia. Sí, tu propia historia, mi historia. Nuestras historias llenas de miseria, pero transformadas por ese mensaje
de que Dios nos ama. Él vio algo que los demás no veían. Él vio el gozo, él vio la alegría de vidas e historias transformadas. Él vio tu historia transformada. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.